espontáneo, buena polera de Siri ahí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Radu, creerlo o no. Y les vengo a hablar de que es muy probable que en la aplicación que estén construyendo ustedes no necesitan una base de datos. Hablemos antes de entrar al tema que nos convoca sobre persistencia de datos. Por supuesto todos queremos tener persistencia de datos en nuestra aplicación fundamental para cuando restauramos de un launch en frío, ¿cierto? Tengamos algo que mostrarle al usuario. Y hay en general tres formas de persistencia que la gente más comúnmente usa, según lo que he visto. Está por supuesto user defaults, o lists, bases de datos, como Realm o Core Data, quién sabe. Y Kitchen. Vamos a revisarla una por una a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Partiendo por user defaults y los lists. Primero, tenemos que son relativamente fáciles de implementar, ¿cierto? Hay que llevar a métodos que son bastante comunes, conocidos, pero los tipos de datos que permiten guardar son bastante limitados, ¿cierto? Arrays, strings, etc. Booleano. No podemos guardar, por ejemplo, un grafo de objetos, ¿cierto? De la aplicación custom. Y es lento de leer y escribir, y esto se va viendo especialmente cuando uno empieza a leer y escribir muchas cosas a un list. Está diseñado, por supuesto, para valores simples, como preferencia de usuario, como un booleano, on-off, ¿cachai? Algo, lo que sea, que no sea tan complicado. Luego, bases de datos, que es una solución que para muchos es la primera que uno piensa cuando ve la idea de persistencia. Las bases de datos pueden dar resultados muy sofisticados, ¿cierto? Pero son, por supuesto, difíciles de mantener. Supongo que muchos de ustedes han trabajado con bases de datos, saben que el tema del versionamiento y las migraciones son reales, las corrupciones de bases de datos arruinan una aplicación entera, etc. El tema del mapeo de objetos nativos lo tratan de diferentes maneras Realm y Core Data. De cualquier manera, tenemos que, en el caso de Realm, por ejemplo, las implementaciones para mapear a objetos nativos son bastante invasivas, ¿cierto? Piden cambiar la clase base de todos los objetos y, digamos, no es ideal. Y Core Data también tiene, digamos, ciertas implicancias que lo hacen parecer simple, como un simple NSObject, pero sabemos que no es así, los que lo han usado. Y en muchos casos es como matar a una mosca con una escopeta. Las bases de datos dan posibilidades muy poderosas, pero en la mayoría de las aplicaciones que nosotros construimos que hablan con una API y consumen contenido de un servidor, una base de datos generalmente no es realmente necesaria. Y por último tenemos el keychain, que en general es solo para guardar contraseñas y tokens de autenticación, no es realmente una herramienta de persistencia, pero sí vale la pena mencionarla, no todo el mundo la conoce. Y bueno, yo les vengo a hablar de esta cuarta opción, NSKID Archiver. NSKID Archiver guarda y restaura eficientemente grafos completos o a las porciones que ustedes quieran de objetos custom con integración simple y, digamos, nativa al sistema operativo. Esto apareció originalmente en Nextstep, antes de macOS 10, creo que principios de los 90. Tecnología muy antigua, por lo tanto no es tan sensual, pero por eso también es bastante desconocida y es muy poderosa. Y lo principal que necesitamos para usar NSKID Archiver es implementar NSCoder. Y bueno, antes de hablar un poco más de NSKID Archiver como tal, vamos a hablar de NSCoder. Con este ejemplo, que viene directamente de NSHipster, si no lo conocen, ahí lo tienen. Está actualizado Swift 3 el ejemplo, pero es esencialmente el mismo ejemplo. Acá tenemos una clase muy simple que se llama Book, representa un auto. Y por supuesto hereda de NSObject y con forma de NSCoding. Es muy simple, es importante que herede NSObject la clase, me parece, para que conforme NSCoding, pero trae 5 propiedades simples, 2 strings, un entero, un array de strings y un booleano. Muy simple, un inicializador, todo muy normal, ¿cierto? Lo importante lo que yo creo que nos enfoquemos es en la implementación de, NSCoding. Esto debe haber sido un scroll. NSCoding como protocolo pide dos métodos que se implementen. Primero, un init, que en este caso es de conveniencia, pero puede ser no de conveniencia. Y
un encode que se encarga de guardar las cosas al archivo. Vamos partiendo por el init. El init primero se encarga de desempaquetar los objetos que son opcionales, ¿cierto? Los que pueden resultar en nil. En este caso en Swift 3, con un guardlet, se encarga de desempaquetar los strings que son objetos que pueden resultar en nil. Y si se fijan, hay una diferencia al decodificar enteros o booleanos que no son opcionales. En este caso terminan resolviendo en defaults que son 0 y false en caso de no existir, ¿cierto? Es importante darse cuenta de que si es que llegase a fallar, o sea, si quisiéramos hacer que, por ejemplo, el campo autor sea opcional, podríamos sacarlo del guardlet, o si quisiéramos, por ejemplo, incorporar una propiedad nueva, podríamos darle un valor default también acá en vez de ponerlo en el guard, para evitar que el objeto, digamos, no retorne en caso de que no exista. Y bueno, el encode básicamente le dice a NSCoder, tengo todas estas cosas, escríbelas en estas llaves. Las llaves son strings, que yo creo que es útil guardar con el mismo nombre de la propiedad, pero pueden ser cualquier string, ¿cierto? Las pueden guardar ustedes como quieran. Muy simple, muy evidente, ¿cierto? Veamos cómo funciona con KeyArchiver. KeyArchiver funciona de la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, este grafo de objetos que queremos persistir, ¿cierto? Con un objeto raíz, del cual se desprenden 3 objetos, y de uno de esos objetos tenemos 4 objetos con relaciones, ¿cierto? Todas estas clases conforman el NSCoder. Por lo tanto, para guardar este grafo a una representación, digamos, que nos permita restaurarla después, todo lo que necesitamos es llamar a este método de NSKeyArchiver, un método de clase, que archiva el root object a un file path que uno le pase, ¿cierto? Un file path, un string con directorio, ¿cierto? Donde va a ir el archivo y mágicamente esto va a guardarse en un archivo en el sistema de archivos de la aplicación. Simple, ¿cierto? Esto se comprime como NSData, no se comprime, en realidad se escribe como NSData y luego para leerlo es tan simple como llamar a la contraparte de NSKeyArchiver, NSKeyUnarchiver, que en el fondo uno le pide saber dónde está el archivo que debería comprimir y el tipo de objeto al que va a responder para restaurar el grafo completo tal como estaba antes de guardarlo. Muy simple. Suena tan simple, ¿cierto? Pero sorprendentemente he hablado con mucha gente que no tenía idea de que esto existe. Y una cosa que uno hace comúnmente con las bases de datos son queries, ¿cierto? Necesitamos saber ciertas cosas de la base de datos. Y lo que estoy proponiendo acá no es que esta forma no permite, ¿cierto?, queries como la entendemos en el contexto de las bases de datos, pero Swift sí nos permite hacer ciertas operaciones sobre nuestro arrays que nos permiten, por ejemplo, filtrarlo y entregar un resultado o una red de posibles resultados, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el caso de un match preciso por identificador, asumiendo que, por ejemplo, existe un asset URL en nuestro book, ¿cierto? Nuestro array de books va a filtrar al que tenga el asset URL y necesitamos hacer un array porque, digamos, filter es una propiedad de una colección en Swift. Por lo tanto, si tenemos más que nada, ¿cierto?, retornamos la primera y si no, retornamos un nil y eso es una búsqueda por match, ¿cierto?, preciso. Y si queremos, por ejemplo, buscar en el buscador de la aplicación todos los libros que puedan contener la palabra hola, ¿cierto?, van a aparecer acá haciendo este filter con localized case insensitive containers. Sí, como este pueden haber millones de combinaciones de filter, map, reduce, map, flat map, etc. Que, digamos, dependen de los requerimientos de la aplicación, por supuesto. Y el último tema que me parece importante de considerar en este contexto es el tema del almacenamiento de imágenes. Esto probablemente no sea muy distinto a lo que ya podrían hacer con las bases de datos, pero en el fondo lo importante es recordar es que no se debiesen guardar UI images en este archivo. O sea, no debiesen ser parte del grafo que se guarda al archivo, porque son pesadas, ¿cierto? Y descomprimirlas desde NSData va a ser mucho más costoso que leerlas desde un archivo, como lo voy a mencionar en un rato. ¿Qué se hace? Podemos guardar un identificador en el objeto padre
¿cierto? El objeto con que, digamos, referencia esa imagen, y luego guardar los archivos de imagen con un ID que nos permita parear ese identificador con un archivo guardado en el disco, o sea, perdón, no en el disco, ustedes saben, en el almacenamiento flash. Y una cosa que tampoco mucha gente conoce es que UIImage tiene un caché cuando se usa este método, UIImageNamed. Así que les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos una definición de un directorio de imagen, esencialmente todo un chorizo para definir que una carpeta se crea si la carpeta no existe, y ahí está. Y lo útil está acá. En el fondo, sabiendo la URL del directorio donde vamos a guardar las imágenes, para obtener una imagen que hemos guardado en el pasado, ¿cierto? Basta con llamar UIImageName con nuestro identificador, indicarle dónde está la imagen, ¿cierto? UIImage va, si es que no está almacenada todavía en memoria la imagen, a devolver una imagen que lee del archivo, y la próxima vez que se pida esa imagen ya va a estar, digamos, internamente cachada por UIImage. No va a ser necesario leerla nuevamente, la lectura de disco es costosa. Muy simple, igual en este caso, un datito, el identificador incluye la extensión de archivo. Si ustedes quieren manejar diferentes extensiones de archivo, hay que hacer un poco más de trabajo acá, pero de todas formas igual de posible. Bien, eso es todo lo que les tengo. Muchas gracias.